Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos padres y familias. Desde Enseñanza Sistémica, la línea de formación para padres y familia, hoy tenemos el gusto de entrevistar a Mónica Kunz, consteladora familiar, formadora homologada de INSCONSA, el Instituto de Constelaciones Familiares de Brigitte Champetier de Rips, y vamos a conversar acerca de algunos temas que van a ser y que son de mucho interés para los padres, para las familias, para aquellos que van a ser padres o quieren ser padres de familia en algún momento. Y vamos a empezar con este tema de si aquello que le pasa a nuestros hijos tiene que ver con nosotros como padres, como madres, como familia. ¿Tendrá algo que ver, Mónica? ¿Tú qué nos puedes contar? Buenas tardes, Sara. Aquí te hablo desde Suiza y me alegra mucho poder ofrecer un granito de arena a ese esfuerzo conjunto. Entonces, para responder a tu pregunta, que es muy amplia, y mi respuesta es sí, tenemos mucho que ver con nuestros padres y nuestros hijos con nosotros. Y bueno, quizás sea un concepto o una realidad un poco menos fácil de observar o de ver o de distinguir. Se me ocurrió que es parte del paradigma en el que estamos y que estamos dejando poco a poco, un paradigma que ha permitido ver al individuo, el individuo que con el tiempo se ha ido como extrayendo de su entorno, extrayendo de su sistema familiar. Como vemos un árbol, pero no vemos el bosque al que pertenece. Y creo que yo lo he vivido de joven también, donde se observa el individuo aislado. Y en ese mismo sentido, se ha observado a los niños aislados de sus padres. Como un niño está enfermo, bueno, el niño está enfermo, sin tomar en cuenta que el niño pertenece a un sistema familiar y que al pertenecer necesariamente no puede estar solo, no está aislado. Pero siento que ese paradigma de la individualización extrema, del aislamiento extremo del individuo con respecto a su sistema familiar, se está ahora con las constelaciones, entre otras cosas, se está ahora transformando, modificando y yendo hacia una dirección de más vista de conjunto o unificación, ver lo que antes veíamos como separado. Ahora hay cada vez más personas que lo ven como algo global en el sentido de conjunto, eso sí. Y creo, me haces pensar un poco en lo que sucedió con la pandemia. En la pandemia, creo que ha sido una experiencia dura y difícil en muchos sentidos, pero donde quizás empezamos a ver de que estamos conectados todos con todos y que todos nos afectamos de una u otra manera, como sociedad, por ejemplo. Lo que hacíamos con respecto a los demás, en términos de cuidarnos o no cuidarnos, considerando al otro, y también en mi experiencia lo vi porque en ese momento enseñaba a profesores eh, por videoconferencia y veía también que las familias, porque estaban enseñando también ellas, se vieron afectadas y también empezaron a mirar más allá de cada individuo, es decir, se empezó de alguna manera a valorar el hecho de no vernos, de no abrazarnos, o el hecho de que había este conflicto que hay acá, a veces podía decir es la pandemia, pero otras veces podía mirar
más allá. Y creo que ha sido una experiencia para mí impresionante de poder mirarnos de una manera diferente, distinta, cada uno con los que estaban rodeándonos. Sí, posiblemente aquí en Europa, porque no puedo hablar de tu país, aquí en Europa ha habido las dos cosas. Ha habido esa mirada que abarcaba a más que al individuo solito. Hubo también el sufrimiento que se tocó al darse cuenta que habíamos olvidado de vernos como un grupo familiar y la cohabitación forzada en ciertos casos de muchas semanas de personas viviendo en el mismo espacio reducido ha hecho saltar a la vista la dificultad y los problemas de los unos porque los otros también estaban mal. Y ahí eso lo que se puede retirar de esto, creo sí, es esa realidad de que estamos conectados, para bien o para mal, estamos conectados, a veces lo toleramos, pero no pudimos no tomar conciencia de ello. Sí, y no voy a extenderme más ahí, hay mucho para conversar al respecto, pero ya que tú mencionabas el hecho de que quizás solo nos miramos a veces a nosotros o miramos algún conflicto de los niños separado de nosotros, de los niños nuestros, ¿no? De nuestros hijos, separado de nosotros, como qué problemático, por ejemplo, si tiene un comportamiento X o qué malo, qué flojo, porque, por ejemplo, no hace las tareas o, por ejemplo, no rinde bien en la escuela y, o qué mal este chico es un enfermizo, o qué tímido que es, ¿no? O mira, no habla bien y ya tiene cierta edad y mira, no sé por qué no habla, o por qué tartamudea, o por qué solo señala y no estoy mirando más allá de lo que eso, lo que tú decías, ¿no? Cómo eso nos implica como familia y no es el niño separado de la familia. Cuéntanos un poquito más y si tienes algunos ejemplos que puedan ayudar a los padres, a las familias que nos están escuchando, que nos van a escuchar. Sí, yo creo que aquí la visión sistémica es muy liberadora, porque lo que he podido observar de los padres que tienen niños pequeños o menos pequeños, que cuando le pasa algo al niño, hay una preocupación muy grande. Claro, naturalmente, hay una preocupación que, que focaliza todas las miradas de los adultos sobre el niño. Y esa preocupación, en mi percepción, no hace más que cargar al niño. El niño toma lo que es de su familia, todo el sufrimiento de su familia lo percibe muy hondo. Y al percibir a sus padres muy preocupados por él, se carga más con esa preocupación. Y por otro lado, los padres se sienten muy aislados, vulnerables, impotentes. Ah, para mí la visión sistémica nos da mucho alivio a los padres en el sentido de que por fin nos damos cuenta que podemos hacer algo por nuestros hijos y que al poder hacer algo no nos quedamos en la pasividad frente a un problema que no podemos resolver, que no sabemos resolver. Pero al saber que podemos hacer algo porque lo que hagamos tendrá un efecto sobre el niño o sobre el hijo, eh, da una, empodera a los padres frente a sus hijos. Los empodera, con lo cual están en la acción, están con menos preocupación porque están ocupados en la acción
haciendo algo por sus hijos y que ven las mejorías. Entonces, lo que eso sí requiere es que si soy la madre de un niño que tiene problemas en la escuela, necesito poder reconocer que soy parte del problema. Eso es quizás lo más difícil. Aceptar ser parte del problema y que el problema puede resolverse cuando yo tome ciertas decisiones, cuando yo implemente algún cambio en mi manera de ver la vida, la enfermedad, los comportamientos, cuando yo cuestione tal vez mi juicio demasiado fácil, demasiado rápido, cuando yo pueda renunciar a enjuiciar a mis hijos porque no son buenos en la escuela, porque no salen con las mejores notas, porque tienen problemas con los compañeros. Creo que esto mueve tantas cosas en los padres que, bueno, es un paso para los padres, pero es una gran oportunidad, porque al final salen todos ganando, ganando de esa toma de conciencia de que al niño se le libera, se le alivia cuando miramos lo que nosotros tenemos y quizás proyectamos o quizás ignoramos. Puede Y estar ahí mostrando algo que no resolvimos. Por ejemplo, yo he encontrado mucho el tema de rendimiento escolar y las dificultades o los fracasos que los padres tuvieron durante su época escolar. Y entonces ellos no habían hecho lo que tú estás diciendo, esta relación entre cómo les había ido a ellos en la escuela y qué estaba pasando con sus niños en la misma edad, en el mismo momento en que ellos tuvieron dificultades. Algún acontecimiento también difícil o trágico en ese momento de la vida de los padres, o quizás de los abuelos, o quizás más atrás, y que no ha sido visto, porque lo que tú estás señalando no es, en el fondo no estamos viendo a nuestros hijos. O sea, en el fondo, podría ser que sí, yo lo veo, pero no estoy viendo lo que me está mostrando en ese momento con esa dificultad. Estoy como en un nivel más superficial, quizás fastidiada, molesta, no lo sé, frustrada. quizás hay un elemento más. El niño va a vivir en su cuerpo los desacuerdos que pueda haber en la pareja de los padres. Sí. Eso también es un gran tema. Entonces, ¿cómo hacer para que los padres puedan mirar lo que es su relación de pareja como padres de este niño y cómo la relación de pareja influye cuando está bien, pues influye bien. Al niño le va bien cuando ve que sus padres son uno. ¿De Y al acuerdo? niño le va menos bien cuando ve que sus padres no son uno. Entonces está tironeado entre papá y mamá, fiel al uno, obedeciendo al otro, y eso le crea mucho conflicto interno que va a repercutir o en su cuerpo o en sus capacidades de desarrollo. Y algo que yo he encontrado es, por ejemplo, a veces los padres están en un gran conflicto y deciden separarse, pero siguen viviendo en la misma casa. Eso lo he visto varias veces. Y ellos dicen que es para no afectar a los hijos. Y sin embargo, hay algo que yo siempre les digo, que lo leí en este libro del doctor Harris, que era que los niños, alguien dice, los niños y los animales lo saben todo. O sea, los Mm, niños van a saber que los padres están en un conflicto no resuelto, aún
cuando nosotros, sus padres, no les hayamos dicho nada. Los niños, como tú has dicho, lo van a percibir todo, Sí. van a sentir esa relación con los padres o esa relación con el profesor que no soporto o esa persona de la familia a la que yo no me cae bien. Los niños lo saben, internamente perciben todos nosotros y creo que olvidamos que hay esa conexión tan fuerte que tenemos apenas nace. Antes que el niño haga A, yo ya estoy despierta. Y antes que le dé de lactar, ya la leche está viniendo. Entonces, antes que pida. Entonces, hay que recordar esa conexión tan poderosa que está en nuestro cuerpo como padres. Quizás nos desconectamos, pensamos que él es alguien aparte, con nuestros hijos. Sí, y quisiera añadir una cosa más, Sara. Cuando hablas del conflicto entre los padres, en ciertos casos, los padres quedan juntos aunque en un conflicto mayor. A Mm. veces los padres se separan y también con un conflicto mayor. En los dos casos afecta al niño. Y creo que hay una cosa muy importante de recordar, y esto lo he encontrado tanto en la sistémica como en la medicina bueno, tiene varios nombres, pero digamos la medicina biodescodificación, Ujú. la forma evolucionada que se ha desarrollado después del doctor Hammer, eh, porque todo se mueve. En las dos maneras de abordar la problemática de los niños, he encontrado ese elemento tan esencial que me parece importante mencionar, es que cualquier cosa que pase entre los padres, si hay una actitud de respeto de un padre hacia el otro y del otro hacia un padre, los conflictos de los padres son mucho más fáciles de llevar para el niño. Eh, Porque no habrá el conflicto entre esas dos partes de él, en el sentido de, en una pareja puede haber dificultades, puede haber un destino que termina de vida conjunta, puede haber diferencias que se van marcando con el tiempo, pero si hay el respeto, todos esos aspectos cobran menos peso para el niño, si hay el respeto mutuo. Y el niño se puede construir cuando ese respeto mutuo es nutrido, es presente. El niño puede construirse aunque los padres estén separados o juntos. Y eso me pareció muy interesante porque en una época en que yo sé que en mi país de 3 parejas que se juntan, 2 se separan a los pocos años. Hay mm, hay mucho sufrimiento a nivel de parejas, como si fuéramos a pasar una crisis de identidad, de qué hago yo en una pareja, todos esos cuestionamientos de los grandes que Ujú. igual tienen hijos y que los hijos están recibiendo todo esto. Mm. Y quizás sería bueno decir qué repercusiones tiene cuando no se ha resuelto, cuando no hay respeto, cuando hay resentimiento, cuando hay ese dolor que, bueno, se traduce en que tu padre hizo tal, o porque lo he encontrado más en las mamás, ¿no? Lo encuentro mucho más en las madres. Y hablarme un poquito de esto, de qué sucede ahí, qué pasa con los hijos, cómo se puede ver reflejado, en qué se ve reflejado. Pues bien, algunos dicen que justamente lo que pasa a nivel inconsciente, semiconsciente en los padres, se va a materializar en los cuerpos de los niños. Quiere decir que si la madre, doy un ejemplo muy físico, ¿no? Ujú. Que si
carga con mucho resentimiento y resistencia en su pareja, por ejemplo, o hacia sus propios padres, al hijo le puede que muy temprano le toque la enfermedad de diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad biológicamente ligada a los sentimientos de tener que resistir porque la cosa es inaguantable, un poco en ese sentido. El resentimiento es muy fuerte. Bueno, entonces, lo que los padres viven a nivel psicológico inconsciente va a necesitar manifestarse en el cuerpo de sus hijos para ser visto y se va a manifestar en forma de dificultad de comportamiento o en enfermedad física, fisiológica, patológica, diríamos. Claro. También las enfermedades mentales están Lo sabemos. vinculadas, ¿no? A, bueno, al rechazo del padre, a la exclusión del padre, el no querer hacer que participe en la crianza, sea porque están juntos o están separados, o el padre se fue. Y bueno, este también es un tema que suele presentarse y que quizás no lo estamos viendo. A veces puedes aducirlo a mala suerte, por qué será que se ha enfermado, y lo pongo afuera, otra vez, lo pongo afuera, no miro adentro. Exactamente. Y una cosa que vendría a ser un desenlace grave, como una enfermedad psíquica o física en los niños, siempre ha venido señalándose antes con sintomatología o señales más leves, incluso durante el embarazo, incluso en la fase del nacimiento, el parto, los meses que han seguido el parto. Cuando hay una dinámica así profunda, difícil, muy rápidamente el bebé dice, pues yo lo hago por ti o lo llevo por ti, y porque el bebé no soporta sentir el sufrimiento de su madre, sobre todo de su madre, y poco a poco se va introduciendo esa presencia del padre. Entonces, creo que esto es la época en que cuando se señala algo difícil, que el padre y la madre puedan darse cuenta y recibir esa oportunidad de ir profundizando, buscando respuestas, haciéndose las preguntas primero, luego recibiendo respuestas, porque tengo esa convicción y esa confianza tan grande que cuando nos hacemos preguntas, las respuestas se acercan Sí, y quizás no nos exija ir a buscarlas, pero ahí están esperando que las descubramos. La meta de la vida no es que le vaya mal a la gente, ni a los niños ni a los padres. La vida nos desea felices, pero nos va a poner como cosas para solucionar, para llegar a esa felicidad. Solucionar porque esto es lo que aliviará el sistema familiar. mucha humildad también, ¿verdad? Que podamos ser humildes al descubrir de pronto que en esa dinámica entre los padres, cuando las cosas no van bien, ambos tienen una parte. Y no es que hay un malo y yo soy la buena, o viceversa, ¿no? No sé que él diga que yo soy la mala y él es el bueno, ¿no? O sea, salir de pronto de esa dinámica tan simple y asumir nuestra responsabilidad en esa dinámica en la que también yo puedo haber hecho daño. Y no Sí, solamente es una parte, ¿no? Nunca es así asimétrico, ¿verdad? suelo decir, y cuando doy formaciones o talleres, suelo recordarme que en el fondo solo estoy yo y todo lo que está delante mío
el entorno o las personas o las situaciones son un espejo de algo mío. Entonces, cuando podemos reconocer en el otro lo que no vemos dentro de nosotros porque está pegado a nosotros, y en una pareja es así. El otro me refleja a mí misma totalmente. Y, y el regalo es que nuestros hijos nos reflejan. No son un espejo, entonces nos hacen la tarea fácil, más fácil, no diría fácil, pero más fácil, porque tenemos aquí delante algo permanente, vive en la misma casa, estamos en contacto continuamente y me va diciendo con su cuerpo, con sus malestares, con sus dificultades, me va diciendo algo de mí, la mamá, y de su papá. Sí. No. Esa es mi experiencia, es mi experiencia de ver que nuestros hijos nos enseñan tanto. Y ahí estamos en plena sistémica. Hay que tener sensibilidad y humildad para poder reconocer todo eso, ¿no? Y sabiduría también, sabiduría para ver cómo poder hacerme cargo junto con la pareja de lo que nos toca, liberando a nuestros hijos. Sí, y conocimiento también, una curiosidad para ir aprendiendo. Mira, lo que me ha parecido muy interesante observar también, al menos en la zona donde yo vivo, es que uno aprende hasta tener un diploma. Y después del diploma ya no hago nada. Ya me los... Ahora a vivir, a ganar dinero, a vivir. Pero el aprendizaje, el conocimiento es una cosa sin fin, sin fin. Acuerdo. No termina y no tiene que ver con los diplomas. E incluso cuando tienes diplomas, yo estaba enseñando en una maestría, en otros profesores que iban a adquirir su licenciatura, etcétera. Y yo les hacía siempre la pregunta, ¿y para qué lo están haciendo? Y era muy interesante. No sabían responderme la mayoría. ¿Para ganar más o para ganar más a veces, ¿no? Yo les decía, vayan profundizando más. ¿Para qué están en esto? Profundicen más. No me tienen que dar la respuesta a mí. No hay respuesta correcta, sino lo importante es mirar, bueno, ¿para qué quiero lo que estoy haciendo? ¿Qué significado tiene en mi vida? Y luego lo que tú estás diciendo es abrirnos siempre a que no termina, no terminamos de aprender. Hay información, y, y como seres en este mundo, siempre vamos a estar aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas. Va a haber algo que va a llegar a nosotros, que vamos a tener que probablemente resolver, que mirar de otra manera, porque conforme vamos avanzando en edad también podemos hacer una retrospectiva, no para quejarnos, sino para justamente tener una mirada, ah, mira esto, qué interesante, nunca lo había visto así, estos problemas que hubieron, ¿no? O yo nunca quizás asumía mis responsabilidades, siempre pensaba que eran otros, o me ponía en la víctima, etc. Entonces, creo que hay una oportunidad cada día que nos levantamos, cada día. Sí, y además hay una cosa muy interesante también, es que el sistema nos empuja a aprender y profundizar en ese mismo ámbito que el sistema necesita. No escogemos estudiar tal cosa o profundizar en tal otra. Nos viene pedido por el sistema. A través de nosotros vamos a ir hacia eso que nos permite comprender mejor y que nos permite resolver necesidades del sistema familiar.
Ahí en ese Bueno, sentido hay que estar abiertos para ser capaces de escuchar nuestro propio guía interno que nos va a dar los mensajes de nuestro sistema familiar, ¿no? en la medida en que, em, en la medida en que podemos estar suficientemente en confianza y en un cierto relajamiento interior que nos permita abrirnos. Si estamos en la supervivencia, defendiéndonos de un peligro X cada día, cada momento, totalmente estresado, angustiado, pero hablo de un estrés ya profundo, ¿no? Creo que es muy difícil abrirse a esto que tú dices. Sí, es muy difícil porque primero, primero está que yo pueda quizás tener para comer, tener un trabajo, tener para suplir lo básico, como decía, más lo mismo, ¿no? Él decía eso, suplir lo básico. Y también lo dice Boris Cyrulnik cuando habla de la resiliencia y habla de la empatía y dice, no es posible, por ejemplo, ser empático si tú no recibiste los primeros cuidados en los primeros momentos de tu vida. Y quizás ahí la madre estaba en sobrevivencia, estaba tratando de sobrevivir y no podía entregar más a ese ser que acababa de nacer o que acaba, ¿sí? Entonces, de acuerdo, cuando se está en sobrevivencia es mucho más difícil, no, es casi imposible ver más allá. Pero todos formamos un gran cuerpo, todos, juntos, los humanos, Sí, más allá del sistema familiar. Y lo interesante es que hay algunos humanos que no están en la supervivencia y que tienen las capacidades de crear más conciencia, de crear más luz, de estar en la resonancia con los que están en la supervivencia. Y de esta forma, a nivel de humanidad, creo que se va generando un equilibrio entre los que pueden estar en esa profundidad con los que están en la supervivencia. Y es como que el trabajo, la tarea se reparte un poquito y esto ayuda a todos. de acuerdo, Hablamos, ¿no? En técnica del destino colectivo. Y creo que si uno tiene la suerte de poder dedicar energía, tiempo, fuerzas, interés, curiosidad a lo que es aliviar el propio sistema familiar, aliviar, resolver conflictos, esto ayuda a mucho más que solo a esta familia. de acuerdo. Hay Yo, una resonancia una, y hay una luz que llega a todos e incluso en zonas, digamos, más deprimidas, más vulnerables. He trabajado mucho ahí y también he encontrado gente con mucha luz y capaz de poder irradiar algo impresionante alrededor de ellos, más allá de sus propias familias, ¿no? Con ideas, con gestiones, con proyectos. Eso también ha sido regalado por el sistema familiar de esta persona o de este grupo. y quizás sus propias experiencias le han mostrado lo esencial y También, se ha aferrado a lo esencial y eso transforma a una persona, ¿no? de acuerdo. Nos hablabas entonces de cómo impacta los padres o los conflictos que los padres pueden tener cuando no los resuelven en los hijos. ¿Qué otras cosas nos podrías decir al respecto? Estaba pensando en este momento juntas y se me ocurría lo mucho que se habla de enfermedades genéticas. Ujú. Y justamente lo que me viene a decir es que la enfermedad no es, bueno, por una parte todas las enfermedades se marcan en los genes y en los epigenes.
O sea que se puede decir que toda enfermedad es genética, pero más que la enfermedad, que es la manifestación en el momento dado, en un cuerpo dado, los conflictos son heredados. La transmisión se hace a nivel de los conflictos. Cuando una persona, por ejemplo, vivió algo difícil y no pudo hacer el duelo de esta situación, no pudo aceptar, no pudo seguir viviendo con alegría, se quedó con resentimiento, con rabia, con sentimiento de exclusión, con todas estas cosas, que el duelo de ese conflicto no se ha podido hacer, que sería una forma de decir que se resolvió o se sobrepasó. Pues ese conflicto va a estar en sus genes y va a pasar a su descendencia. Ese no resuelto, inacabado. Y el descendiente va a recoger ese inacabado que va a ser suyo, entonces, pero él no lo vivió, lo vivió una madre o una abuela, etcétera. Entonces, sí pensaba en esas enfermedades genéticas porque muchas veces se me han acercado personas que decían, ay, es que mi hijo tiene una enfermedad genética. Quiere decir, yo no tengo la culpa. La culpa la tienen los genes, pero ¿quiénes son los genes del niño? ¿No es cierto? ¿De dónde vienen? Claro. Entonces, en, en la medicina psicobiológica, la descodificación, se dice que no hay enfermedad que no se pueda sanar, porque todos los conflictos tienen una solución. La pregunta para mí es, ¿qué hacemos para llegar a la solución? Porque la solución ya existe de cualquier conflicto. Todo lo que está dividido, que es el conflicto, la naturaleza del conflicto, tiene como futuro una reconciliación. Y esa reconciliación futura ya existe a nivel sutil y material, se puede decir. De La acuerdo. pregunta, ¿encuentro yo en mi corazón el camino a esa reconciliación? A veces es sí y a veces es no, pero la reconciliación sí existe. Sí, sí, El potencial de la reconciliación existe. Entonces, se dice en el bueno, mismo problema ya está la solución. Y también Bateson decía que el problema teníamos que resolverlo no en el mismo nivel que había sido planteado, sino en otro nivel, ¿verdad? Y quizás a veces nos está pidiendo otro nivel. Y entonces sí, es como querer abrir una puerta con una llave que no es. No puedo abrir la puerta porque estoy usando una llave que no es. Entonces, o a veces es interesante porque a veces estoy tratando de resolver un problema de la misma manera que ya lo he resuelto antes. Quizás ahí necesito más creatividad, apertura al cambio, lo que tú dices, ¿no? Estar en la capacidad de poderme abrir a la reconciliación, de unir lo que estaba separado. y esto está separado dentro de mí y está separado en mi sistema familiar. Pero al reunir lo que está separado en mí, al solucionar un conflicto son otras palabras para decir lo mismo, al solucionar un conflicto, primero que se va a producir una energía de sanación tremenda, se va a producir un cambio en la persona, en su manera de ver la vida y se va a abrir la puerta a un caudal de amor, que ese amor solo esperaba que esa puerta se abriera, se empujara un poquito para poder fluir. De acuerdo. Y el mismo amor que empieza a fluir permite más sanación, más comprensión, más tomas de conciencia, más reconciliación.
Sí, muy profundo, ¿verdad? Muy profundo todo lo que has dicho en relación a este tema, ¿no? Eh, bueno, no sé, Haber leído de añadir muy joven. Sí, me acuerdo, quería justo mencionar que muy joven, en mis 20 probablemente, leí un libro que no recuerdo el título, no recuerdo el autor, pero hay una frase que me quedó es: no dejes que el sol se acueste sobre tu rabia, sobre tu ira. Y a la hora de tener hijos, esa frase se me hizo muy presente. Eh, y la utilizaba para tomar yo conciencia de que entre el momento en que pasa algo, una situación con los hijos, y mi reacción, que va a ser una reacción emocional probablemente desproporcionada, hay un instante, y que ese instante me recuerda el espacio que se hace cuando uno entreabre una puerta. Y yo me decía: Mónica, pon el pie en esa puerta que se está abriendo, no dejes que se cierre, amplía ese espacio. Y no es fácil cuando uno está con esas emociones muy potentes, ¿no? Pero solo aguantar y dejar el pie en la puerta para que no se cierre, para que yo no me cierre, porque el niño está abierto siempre al sí, movimiento de su madre. Entonces, bueno, eso fue lo que me ha ayudado muchísimo y ojalá pueda ayudar a otras personas. sí, hermoso. La metáfora de no cerrar el corazón, Eso, ¿no? eso. Sí, sí. Bueno, vamos cerrando y me gustaría saber si quieres cerrar con algo, alguna meditación o algún ejercicio, algo que nos pueda ayudar a todos los padres y las familias. Mira, hay ese ejercicio tan bonito que a mí me da piel de gallina en todo el cuerpo, que es ver al niño cuando era muy pequeño Mm, y, y lo podemos quizás imaginar, visualizar ahora. Imaginar a nuestro hijo o al hijo de otra persona que sufre, verlo cuando era bebé y colocarlo en los brazos de su madre y de su padre biológicos, que los haya conocido, que los haya perdido, que no los haya conocido, que no los haya perdido, cualquier sea la situación. Simplemente visualizar ese niño como bebé en el regazo de sus padres unidos alrededor de él. Y darle unos minutos a esa imagen y pudiendo imaginar el holograma de esta familia de tres o de este trío, poder imaginar el holograma justo detrás de ellos y respirar en esa dirección. Y a este niño le va a ir mejor, sea el nuestro, sea el de otros. Es un ejercicio que me llega muy profundo. sí, muy hermoso. Muchas gracias. Bueno, entonces, Mónica, yo estoy muy complacida con esta entrevista. Hemos abordado temas muy profundos y esperamos que los padres, las madres, las familias que nos escuchen eh, puedan tener ese momento de tranquilidad, de profundizar en ellos mismos, de empezar a mirar cuando ocurre algo con alguno de los hijos, pues tiene que ver con nosotros y desde Sí, ahí nos podemos ayudar muchísimo. sí.
liberándolos cuando resolvemos algún conflicto que puede venir de muy atrás de nuestro sistema familiar. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un honor tenerte. Muy buenos días y buenas tardes. Muchas gracias, Sara. Y a ti muy buenos días. Muchas gracias y realmente muchas gracias. Eso es.